El crecimiento en la fe es un viaje continuo, una transformación que ocurre día tras día en la vida de cada cristiano. La fe no es un sentimiento estático, sino una confianza en Dios que se profundiza con el tiempo a medida que lo conocemos más y comprendemos su voluntad para nuestras vidas. Es como una planta que necesita ser regada y nutrida para crecer y dar frutos. Este viaje comienza en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero se extiende a lo largo de toda nuestra vida, moldeándonos y acercándonos cada vez más a Dios. Para entender mejor qué significa crecer en la fe, piensa en cómo un niño se desarrolla. Comienza pequeño, vulnerable, pero a medida que es cuidado, nutrido y enseñado, crece y aprende a enfrentar los desafíos de la vida. De la misma manera, nuestra fe necesita ser cuidada. Necesitamos alimentarla con la palabra de Dios, fortalecerla a través de la oración y consolidarla en comunidad con otros creyentes. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:15 que debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Esto significa que el crecimiento no es solo intelectual, sino que involucra cada aspecto de nuestras vidas, transformando nuestros pensamientos, actitudes y acciones. El crecimiento en la fe se compara con una vid que necesita ser podada para dar más frutos, como nos enseña Jesús en Juan 15:2. El proceso de poda puede ser doloroso, pero es esencial para que podamos florecer espiritualmente. De hecho, la poda nos ayuda a abandonar viejos hábitos y pensamientos que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, permitiendo que Él nos moldee a la imagen de Cristo. En este proceso, hay momentos de gran revelación, donde sentimos la presencia de Dios de manera intensa, y períodos de desierto, donde parece que nuestras oraciones no son escuchadas. En Deuteronomio 8:2, Dios habla de haber llevado al pueblo de Israel por el desierto para humillarlos y probarlos, mostrando que los tiempos difíciles forman parte del plan de Dios para moldear nuestro carácter. La confianza en Dios es fundamental en este proceso, especialmente durante los desiertos espirituales. Job es un ejemplo de alguien que, a pesar de perderlo todo, mantuvo su confianza en Dios. La vida de Job nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, debemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Esta confianza no es ciega, sino que se basa en la certeza de que Él es soberano y que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, como está escrito en Romanos 8:28. En los momentos de ansiedad y miedo, la fe es un ancla que nos mantiene firmes. Jesús nos enseñó a no preocuparnos por el mañana, Mateo 6:25-34, animándonos a depositar todas nuestras ansiedades en Él. La oración es una herramienta poderosa en este sentido, ya que nos ayuda a entregar nuestros miedos en las manos de Dios, buscando la paz que sobrepasa todo entendimiento, como se describe en Filipenses 4:6-7. La lectura de la palabra de Dios es como una base sólida que nos sostiene. Nos da directrices para vivir una vida que agrada a Dios y nos recuerda las promesas de Dios a lo largo de las generaciones. Al estudiar la vida de personajes como David, que enfrentó gigantes literales y figurativos, o los profetas que se mantuvieron firmes frente a la oposición, encontramos inspiración para mantener nuestra fe viva. David, por ejemplo, nos enseña el poder de la alabanza y la adoración en medio de las dificultades. En los Salmos, él frecuentemente expresa su alabanza a Dios, incluso cuando está angustiado. Esa alabanza fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantener la perspectiva de que Dios es más grande que nuestros problemas. Además de la lectura y la alabanza, el ayuno es una práctica que nos ayuda a enfocarnos en Dios. El ayuno nos enseña a decir no
a nuestras necesidades físicas para poder decir sí a nuestra hambre espiritual por Dios. Jesús ayunó durante 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio, mostrándonos que el ayuno puede ser una preparación espiritual poderosa para enfrentar grandes desafíos. Es un tiempo de búsqueda más profunda, donde nos rendimos a Dios, buscando escuchar su voz con mayor claridad. El crecimiento en la fe también está relacionado con la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a ser transformados por la renovación de nuestra mente, dejando de lado pensamientos negativos y enfocándonos en las promesas de Dios. Muchas veces cargamos pensamientos que nos alejan de la verdad de Dios. Por eso, es importante reemplazar las mentiras con las verdades bíblicas, meditando en las Escrituras y memorizando versículos que nos fortalecen. El Espíritu Santo es nuestro guía en este proceso de crecimiento. Él nos consuela, nos da sabiduría y nos ayuda a entender las Escrituras. Juan 16:13 nos dice que el Espíritu nos guiará a toda la verdad, y es Él quien nos da la fuerza para vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Cuando somos sensibles a su dirección, experimentamos una intimidad mayor con Dios y una transformación profunda en nuestra vida espiritual. El servicio al prójimo es otra forma práctica de demostrar nuestra fe. Jesús nos enseñó que para ser grandes en el reino de Dios necesitamos ser siervos. Mateo 20:26-28. El servicio nos ayuda a desarrollar compasión y empatía, conectándonos más profundamente con el corazón de Dios. Cuando servimos a los demás, también testificamos el amor de Dios en acción, y nuestra fe se fortalece a medida que vemos el impacto que podemos tener en la vida de las personas. No podemos olvidar el poder de los testimonios de fe alrededor del mundo. Escuchar historias de cristianos que perseveraron en medio de la persecución o que enfrentaron grandes pruebas nos muestra que la fe puede ser una fuerza transformadora, incluso en las circunstancias más difíciles. Estas historias nos animan a perseverar y a mantener la esperanza, sabiendo que no estamos solos en nuestro camino. La gratitud también juega un papel crucial en el crecimiento espiritual. La Biblia nos enseña a dar gracias en todas las circunstancias. Primera a los Tesalonicenses 5:18. Y cuando cultivamos un corazón agradecido, nuestra perspectiva cambia. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones de Dios en nuestras vidas y a reconocer su bondad en cada momento. Mantener un diario de gratitud puede ser una práctica sencilla, pero transformadora, que nos ayuda a ver la mano de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La perseverancia es clave para una fe madura. Santiago 1:2-4 nos dice que debemos tener gozo en las pruebas porque producen perseverancia, y esta perseverancia nos hace completos. Es en los momentos difíciles cuando nuestra fe se refina, como el oro que pasa por el fuego. La perseverancia nos enseña a confiar en Dios a largo plazo, sabiendo que Él está trabajando en nosotros, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Tomar decisiones basadas en la fe también es un aspecto importante del crecimiento espiritual. En un mundo lleno de elecciones, la fe nos ofrece una brújula para tomar decisiones que están alineadas con la voluntad de Dios. Orar antes de tomar grandes decisiones nos ayuda a buscar la sabiduría de Dios y a confiar en su dirección, incluso cuando nos lleva por caminos inciertos. Finalmente, el arrepentimiento continuo es fundamental para mantener un corazón humilde delante de Dios. 1 Juan 1:9 nos recuerda que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El arrepentimiento nos mantiene en un estado de dependencia de Dios, siempre buscando ser transformados a su imagen. El crecimiento en la fe es una invitación a una vida abundante en Dios, donde cada paso nos acerca más a Él.
Es un proceso que nos transforma desde adentro, trayendo una paz que supera todo entendimiento y una alegría que no depende de las circunstancias. Que podamos seguir firmes en este camino, confiando en que Dios está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso que damos. Ahora quiero hacerte una invitación especial. Si este mensaje tocó tu corazón, no dejes que quede solo en tu pensamiento. Pon en práctica lo que aprendiste hoy. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tu vida espiritual y pregúntate, ¿en qué puedo crecer más en mi fe? ¿Qué me está llamando Dios a transformar? Tal vez sea dedicar más tiempo a la oración, volver a la lectura de la palabra con dedicación o incluso buscar formas de servir a los demás. Quiero desafiarte a elegir un paso práctico para dar esta semana. Puede ser algo simple, como orar todos los días durante 10 minutos, ayunar una comida o reconectarte con alguien que sabes que necesita una palabra de aliento. Dios honra cada esfuerzo que hacemos para acercarnos a Él y verás cómo tu fe comenzará a fortalecerse de una manera que nunca imaginaste. Juntos podemos formar una comunidad de personas que buscan a Dios con intensidad y que desean vivir una vida de fe auténtica. Que Dios bendiga tu camino y que puedas experimentar un crecimiento en la fe como nunca antes.